Vale, pues buenos días. Bueno, ya hemos estado hablando un poquito por aquí antes, pero bueno, es un gusto el poder estar viéndonos, el poder estar juntos. No sé si todos me estáis oyendo bien. ¿Se me oye bien? Perfecto, gracias por asentir todos. Pues nada, me gustaría empezar este tiempecito de tener un poquito de comunión, compartiendo un texto. Eh, Estos días he estado estudiando los evangelios y la verdad es que el final del Evangelio de Juan es un texto que me parece súper bonito. Y sobre todo cuando ya después de la muerte, de la resurrección de Jesús, hay un momento en el que Jesús se aparece, bueno, varias veces se aparece a sus discípulos, pero hay un momento importante que tiene una conversación con Pedro, una conversación en la que Jesús quiere restaurar el alma de Pedro, quiere restaurar la mente de Pedro, quiere restaurar pues por aquella negación que hizo Pedro cuando Jesús estaba siendo juzgado y tal. Y Jesús le pregunta tres veces a Pedro: Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Y Pedro le va contestando que sí. Y me parece muy bonito que las tres veces que Pedro le contesta, Jesús le dice: vale, pues si me amas, cuida mis corderos, cuida mis ovejas. Y esto me hacía pensar en cómo el amor a Dios, el amor a Jesús, a ese Dios muerto pero resucitado, nos debe hacer cuidarnos unos a los otros y amarnos unos a los otros. Y me parecía un texto muy bonito, y porque aunque en este momento cuesta cuidarnos unos a los otros, es algo difícil porque es diferente. Creo que en tener encuentros así como el que estamos teniendo ahora, pues también nos cuidamos unos a los otros, porque tenemos un tiempo de poder compartir cómo estamos, de poder pues charlar, que muchas veces estos días que hemos podido estar yendo a la iglesia no hemos podido casi hacerlo porque no podemos estar, no podemos estar cerca los unos de los otros, tenemos que andar con la mascarilla, con la distancia, no podemos estar quietos dentro del local después de la reunión, o no deberíamos. Eh, pero creo que encuentros así como el que estamos teniendo ahora es una manera de cuidarnos unos a los otros, y creo que es una manera de demostrar que amamos a Dios, el poder cuidarnos unos a los otros. Y con esto me gustaría empezar esta mañana, esta reunión. Alex y Adri se han preparado unas alabanzas para poder compartir también un poquito de alabanza todos juntos, ¿vale? Pero vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él bendiga este encuentro. Y nada, los que vayáis conectando, pues seguiréis siendo bienvenidos. Pues Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das a pesar de las restricciones, de la distancia, del riesgo de toda esta situación que estamos viviendo. Pues Señor, tú nos amas, tú nos cuidas y tú nos pides que nos cuidemos, Señor. Y el cuidarnos no siempre puede ser dándonos un abrazo o pasando un tiempo muy cerca, sino que también así a través de estas tecnologías, pues también nos podemos animar, nos podemos alentar, nos podemos demostrar el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y Señor, en esta mañana pues queremos mostrarnos este cariño los unos a los otros como consecuencia, como respuesta al amor que te tenemos, Señor, como respuesta a, a esa realidad de que hemos creído en tu gracia, hemos creído en tu amor, en tu perdón, en tu salvación a través de la muerte de Jesús en la cruz. Así que, Señor, queremos seguir tu llamado. Tú le dijiste a Pedro: cuida mis corderos, y luego le dijiste: sígueme, que no te importe lo que hagan los demás, sino que tú sígueme, preocúpate por seguirme. Así que, Señor, queremos en esta mañana confirmar que te amamos, Señor, que nos amamos los unos a los otros, y que queremos seguirte, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que nos pueda estar pasando, de todo lo que nos está rodeando, de, de que está siendo un año realmente difícil. Señor, queremos demostrarte que te amamos, y en esta mañana pues queremos ahora también poder alabarte, Señor, queremos poder levantar tu nombre, queremos poder también disfrutar de la comunión los unos con los otros en este grupito, en esta llamada de Zoom. Así que, Señor, bendice todo este tiempo, te pedimos que tú seas glorificado, Señor, y que tú puedas disfrutar también de esta comunión a la distancia, pero comunión al fin y al cabo, Señor.
Muchas gracias, Señor, porque tú nos das los medios y las ganas también para poder hacerlo así, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Alex y Adri, os paso para que podáis activar el audio. ¿Ya nos escucháis? Hola. Sí, os oímos. ¿Se escucha la guitarra? ¿Se escucha todo bien? Poquito. Se escucha un pelín flojito, pero bueno, aguzaremos el oído. Queríamos empezar el tiempo con un coro un poco antiguo, ¿no? Pero me gusta mucho el que dice, quiero llenar tu trono de alabanza. Que podamos alabar a Dios, bendecir este tiempo desde nuestros hogares. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la posibilidad de que podamos reunirnos de esta manera por videollamada, Señor. Gracias porque a pesar de todas las cosas que vamos viviendo, Señor, tú siempre estás ahí con nosotros, siempre estás dándonos tu mano, Señor, y levantándonos, Señor. Gracias, Señor, por toda tu misericordia con nuestras vidas, Señor. Mis ojos pueden ver, Brillando como el sol, aquel que me salvó. Ya no sigo en oscuridad, la vida que hay en ti me vino a rescatar. Ahora ya tengo canción, me perdí, pero me encontraste. Ahora soy libre al fin. Me perdí, pero me encontraste. La cruz llevaste tú por mí, tuviste que pagar la deuda en mi lugar. Ya no sigo en oscuridad, la vida que hay en ti me vino a rescatar. Ahora ya tengo canción, me perdí, pero me encontraste. Ahora soy libre al fin. Me perdí, pero me encontraste. Ahora ya tengo canción. Me perdí, pero me encontraste. Ahora soy libre al fin. Me perdí,
pero me encontraste. Tú eres mi Dios y voy a alabarte, por tu amor voy a alabarte. Tú eres mi Dios y voy a exaltarte, por tu amor voy a exaltarte. Ahora ya tengo canción. Me perdí, pero me encontraste. Ahora soy libre al fin. Me perdí, pero me encontraste. Ahora ya tengo canción. Me perdí, pero me encontraste. Ahora soy libre al fin. Me perdí, pero me encontraste. Amén. Quería que ahora tuviéramos un tiempo para poner delante de Dios la situación por la que estamos viviendo, por la que estamos pasando, y si alguien tiene el deseo en su corazón de orar por esta situación, por todo el mundo, o sea, porque al final nos está afectando a todos y que el Señor tome el control. Una oración por lo que estamos viviendo y quisiera otra oración también por las iglesias, por todo lo que estamos pasando en las iglesias, para en medio de este tiempo mantenernos unidos, mantenernos vivos en la fe. Y pues eso, el que tenga el deseo en su corazón de orar, o sea, que sean 2 oraciones, que levante la mano y así le podemos activar el micrófono. Bueno, vamos entonces a orar por esta situación que estamos viviendo, como os ha pedido. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti porque eres, como dice el salmista, ¿quién tengo yo en los cielos sino a Dios mismo, al Eterno, al Creador, al Autor de la vida, al que nos ha creado, al que nos ama, al que nos cuida, al que nos ha elegido y nos ha escogido para que creamos en su Hijo, el Señor Jesucristo, y podamos ser salvos? Así que, Padre Celestial, en esta confianza tan cierta que tú nos has dado de que nos oyes, de que nos recibes, de que nos escuchas, Señor, queremos presentar delante de ti esta situación de pandemia con este COVID-19 que ha aparecido, y queremos decirte que ya ves cuánta dolor, cuánta enfermedad, cuánta, Señor, tristeza está trayendo esta situación. Señor, cuántas personas contagiadas, cuántos muertos también. Señor, cuántas privaciones de libertad, Señor, para movernos, para trabajar, Señor, para vernos, para juntarnos, Señor, para tantas actividades, Padre Celestial, que desearíamos poder hacer. Señor, y presentamos toda esta situación para que tú, sabemos que estabas bajo tu control, sabemos que tú lo estás permitiendo, sabemos que tienes un propósito en medio de esta pandemia. Señor, en eso descansamos y confiamos, pero también te expresamos nuestro deseo y nuestro sentir de que, Señor, esto se acabe pronto. Señor, que pronto, Señor, que las muertes disminuyan, que los contagios también, Señor, que cada persona y cada ciudadano seamos responsables de aquellas medidas de prevención para evitar los contagios. Señor, que tú permitas, Señor, que se desarrolle una medicación adecuada y saludable y eficaz frente a este virus, y también que des mucha sabiduría, Señor, a las autoridades, Señor, que nos gobiernan, tanto a nivel estatal como a nivel, Señor, de comunidades autónomas, también a nivel de ayuntamientos. Señor, que les des sabiduría, Señor, para que sepan,
Señor, proteger por un lado a la población, pero por otro lado, Señor, permitir, Señor, pues una vida normal, Señor, una actividad normal, Señor, para que el país pueda seguir progresando. Así que te pedimos, Señor, sabiduría para todos, para los que nos gobiernan, también para cada uno de nosotros. Fortaleza para todo el personal sanitario que está atendiendo esta emergencia, que le fortalezcas, les des fuerzas, les protejas, les des sabiduría también. Señor, y finalmente queremos decirte que en todo esto tú seas glorificado, Señor, que podamos todos mantener la fe firme en ti en estas circunstancias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues oramos también por la Iglesia, Señor. Te queremos rogar, Señor, por la unidad de tu Iglesia, Señor, en esta situación. Señor, te queremos pedir que tú nos des creatividad, que tú nos des un corazón dispuesto a darnos por los demás, Señor, que tú nos des una sabiduría para poder gestionar toda esta situación tan nueva, tan incómoda, en momentos también peligrosa, Señor, y que no solamente es peligrosa físicamente, sino también emocionalmente. Y, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder seguir amándonos, para poder seguir cuidándonos, para poder seguir alentándonos, para poder seguir estando unos junto con los otros, Señor. Señor, te pedimos que tú fortalezcas tu Iglesia, Señor. Tú prometiste que las puertas del infierno no prevalecerían sobre tu Iglesia, Señor, y en esta promesa confiamos, Señor. Esta pandemia no va a destruir tu Iglesia, Señor, pero sí es verdad que puede debilitarla mucho, Señor, y te rogamos que tú nos fortalezcas, Señor, que a pesar de estar viviendo momentos de separación, de parecer que no estamos viviendo en comunión, Señor, que tú nos des un extra de compromiso, Señor, a todos, desde el más pequeño al más grande, Señor. Un extra de compromiso de querer responder ante las propuestas que se hacen desde las iglesias locales, Señor. Un extra de compromiso de querer estar, de querer participar, de querer ayudar. Señor, te damos gracias porque a pesar de todo, tú eres fiel, Señor, y tú provees, Señor, de todo lo que necesitamos. Tú nos estás proveyendo de una manera magnífica de alimentos para poder repartir a personas que lo están necesitando. Tú nos estás proveyendo, Señor, de materiales, de materiales tecnológicos para poder seguir teniendo lugares como este de comunidad, Señor. Tú nos estás proveyendo de todo lo que estamos necesitando, Señor, pero te pedimos que tú también nos proveas de fuerza, Señor, de ánimo, de fortaleza, para que, como decía, no caigamos en tristeza, no caigamos en aislarnos nosotros mismos con nuestra relación íntima contigo y olvidarnos de la comunidad, Señor, como nos animaba el mundo la semana pasada, que no dejemos de congregarnos, aunque sea a través de Zoom, aunque sea viendo los vídeos de YouTube, Señor, que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de estarnos con otros en las células, Señor. Tú nos estás dando ideas, nos estás dando la capacidad para poder buscar maneras de poder estar juntos de una manera o de otra, pero que podamos estar juntos y podamos seguir siendo iglesia, Señor, seguir siendo una luz en medio de la oscuridad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no perder nuestra misión de ser una fuente de esperanza en el barrio de donde estamos en Santa Coloma, Señor, en la ciudad de Santa Coloma, que no perdamos ni por un momento esa fuerza que tú nos diste en su momento, esa misión de ser una luz, una fuente de esperanza para aquellos que no tienen otra esperanza donde agarrarse, Señor. Ayúdanos, Señor, y te rogamos como decía Manuel, por esta situación, Señor, que podamos salir de ella, Señor, mirar hacia atrás y decir: wow, ha sido duro, ha sido difícil, pero nos hemos mantenido firmes y
y podemos decir que hemos seguido amando a nuestro Señor, hemos seguido amando a las personas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Quiero entrar en tu habitación sin llamar, sin pensar, con mi rostro y mi corazón, sin lavar, sin aparentar, y no hablaré nada. No habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo, sin ocultarte nada, no usar mis oraciones como si fueran cartas, no estar nunca tan lejos y mi ser destapar y llamarte papá. Y llamarte papá. Quiero entrar en tu habitación sin llamar, sin pensar, con mi rostro y mi corazón, sin lavar, sin aparentar, y no hablaré nada. No habrá un momento más perfecto que verte cara a cara, contártelo sin miedo y mi ser destapa. Como si fueran cartas, no estar nunca tan lejos y mi ser destapa y llamarte papá y llamarte papá y llamarte papá y llamarte papá. Pues sí que es verdad que no habrá un momento más perfecto que este momento en el que estaremos delante de nuestro Padre, como decía Marcos Vidal, cara a cara, podemos verle, podremos por fin estar con Él y esto es gracias al sacrificio de Jesús. Y en este momento me gustaría que pudiéramos compartir el tiempo de la Santa Cena, de poder compartir el pan y el vino como Jesús nos pidió que recordáramos. Y me gustaría que pudiéramos hacerlo leyendo un texto en la carta a los Romanos. Dice Pablo en el capítulo 5, dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores, cuando éramos pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena.
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Me gusta mucho este texto en el que Pablo nos enmarca en nuestra situación. Pablo viene diciendo en los capítulos anteriores cómo nos hemos ido alejando de Dios, cómo nuestro cuerpo, nuestro ser se va alejando de Dios, pero Dios pone freno ahí con la persona de Jesús, con la venida de Jesús. Y nos explica aquí con estas palabras tan bonitas que quizá alguien sería capaz de morir por una persona buena, pero es que Jesús murió por todos nosotros que no somos ni uno bueno, que todos nos hemos equivocado, todos nos hemos alejado de Dios, todos le hemos dado la espalda en algún punto de nuestra vida. Y a Jesús no le importó esto, sino que Él decidió morir por nosotros. Y es gracias a este sacrificio, como cantábamos hace un momentillo, gracias a este sacrificio que en algún momento, en el tiempo de Dios, podremos estar disfrutando de su presencia. Pero aquí ya podemos estar disfrutando, como dice Pablo, de esta amistad, de esta nueva, me encanta esta expresión que utiliza esta Biblia, dice, por esta nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Me encanta que podamos alegrarnos en esta maravillosa y nueva relación con Dios. Así que me gustaría que pudiéramos recordar a este Jesús tomando del pan, tomando del vino. No sé si lo tenéis preparado ahí para que podamos compartirlo ahora entre todos. Yo no os pasaré el plato porque solo tengo 2 panecitos, pero espero que podáis compartirlo con los que estéis en casa. Si no, pues si estáis solos, pues podáis también compartirlo entre todos nosotros. Y me gustaría que alguno de vosotros pudiera orar agradeciendo al Señor por el sacrificio de Jesús. Me gustaría que 2 personas, si pueden orar, uno que ore agradeciendo, bueno, los 2 que oren agradeciendo por el sacrificio de Jesús, y entonces podamos compartir de este pan y de este vino. Quien quiera orar, que levante la manita y le doy Boni. Ahí va. Adelante. Padre que estás en los cielos, gracias porque para nosotros es un privilegio, aún en la distancia, pero Señor, con la calidez y con la grandiosidad del amor, Señor, unidos en esta realidad preciosa, que es hacer memoria de la persona y de la obra que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias porque ese es el sacrificio perfecto para que pudiese ser acortado el camino hacia ti, Señor, hacia el cielo, hacia encontrarnos contigo. Y ya en esta tierra, en nuestra vida aquí, Señor, gracias porque su cuerpo fue clavado en aquella cruz, porque Él derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados, Señor. Señor, en su nombre te adoramos y te glorificamos porque nos sentimos privilegiados de pertenecer a ese pueblo que te adora. Amén. Amén. Verónica. Adelante. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este pan y este vino que representa tu cuerpo y tu sangre, Señor. Sangre que derramaste, Señor, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo, Señor. Yo te doy gracias por ese sacrificio, Señor, por tu muerte y tu resurrección, Señor. Gracias. En tu nombre, amén. Amén. Bien, pues podéis tomar del pan y el vino, los que lo tenéis preparadito. Bien, pues en esta mañana Manel nos va a compartir la palabra del Señor. Él está encargado de la predicación esta mañana. Si no me equivoco, empezamos con la carta de Santiago. A ver, ¿tienes audio ya, Manel? Sí. Así que nada, te dejamos este espacio y vamos a orar por esta palabra que nos vas a entregar.
Pues Señor, te damos muchas gracias por este tiempecito que hemos podido compartir, Señor. Y Señor, en este momento queremos pedirte por Manel, te queremos agradecer por su vida, por esa vida de servicio que él ha estado, que él está dedicando a tus hijos, Señor, a tu iglesia. Señor, te damos gracias por su vida, por sus capacidades, por los dones que tú le has dado, Señor. Te damos gracias también por el esfuerzo, Señor, de poder prepararse, Señor, para poder compartir las verdades de tu palabra con tus hijos. Así que, Señor, te queremos pedir que en esta mañana tú le estés utilizando, que le esté hablando por el poder de tu Espíritu, Señor, que sea tu Espíritu el que esté hablando a nuestros corazones, Señor, y que tu enseñanza, tu palabra, sea la vida en esta mañana, en nuestros corazones y podamos vivirla, podamos aplicarla y no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, como tu palabra también dice. Así que, Señor, te rogamos por Manel, te pedimos que él pueda transmitir con fidelidad, pero también con claridad lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, menuda experiencia esta de reunirnos cada uno desde casa, pero tenemos la promesa del Señor, que Él está con cada uno de nosotros, y también tenemos la realidad del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros también, y eso es lo que nos conecta. Más que el Zoom y las tecnologías, lo que nos conecta es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos conecta el hecho de que estamos en Cristo y en Cristo formamos una familia, un cuerpo, y nos conecta que somos hijos de Dios y en Dios somos una familia, lo hemos dicho antes, y estamos unidos con lazos indestructibles, porque son lazos para toda la eternidad. Muy bien, pues sí que es verdad que en las lecturas que tenemos programadas como iglesia para este año, ahora al empezar el mes de noviembre nos toca la carta de Santiago. Santiago se dice, y parece ser que es cierto, que fue uno de los hermanos de Jesús en la carne, por lo tanto, uno de los hermanos, juntamente con otros y hermanas también, que vivieron en Nazaret con Jesús, con sus padres, y crecieron juntos, fueron niños, jugaron como niños, fueron adolescentes, jugaron como adolescentes, crecieron, fueron a la sinagoga juntos a escuchar la palabra de Dios, hasta que Jesús, aprendieron también seguramente y trabajaron juntos en la carpintería y en el oficio que era tanto carpintería como también hacer arreglos generales en las casas. Así que aquí tenemos al hermano de Jesús llamado Santiago, uno de ellos, y sabéis que los hermanos de Jesús al principio del ministerio de Jesús no tenían confianza en él, realmente pensaban que Jesús era un iluminado, un loco y que se había creído lo que no era. Pero después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, todos ellos creyeron que verdaderamente aquel hermano suyo en cuanto a la carne era el Hijo de Dios, que había venido del cielo a la tierra para hablarnos de Dios, para decirnos quién es Dios y para traernos el mensaje de Dios y sobre todo para hacer la obra de salvación en favor de toda la humanidad. Así que Santiago, que luego llegó a ser un líder en la iglesia allí en Jerusalén, escribe esta carta dirigida a los judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, judíos que habían creído en Jesús de Nazaret como el Mesías, el enviado de Dios, como el Hijo de Dios para salvar a la humanidad, es decir, para ofrecerse en un sacrificio único, completo y suficiente en favor de todos, como hemos leído recientemente en la carta a los hebreos, que se nos ha hablado de que no hay nadie como el Señor Jesucristo y Él está por encima de todos. Así que este glorioso Señor y Salvador en el cual hemos creído es de quien esta carta va a hablar también, porque Santiago, como buen discípulo de Jesús, le imita mucho, recoge muchas de las enseñanzas de Jesús, incluso fijaos que me ha parecido ver que al igual que Jesús habló de las bienaventuranzas, diciendo el secreto de la felicidad para aquellos que creen y viven conforme a la voluntad de Dios, creo que Santiago sigue en esa misma línea.
Santiago también habla de las bienaventuranzas de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y en este primer capítulo que nos toca comentar, por 3 veces Santiago habla de bienaventurados, felices, dichosos. El versículo 2 nos dice: sentiros muy dichosos, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, o tened un gozo enorme entre vosotros al pasar por medio de las pruebas. Luego también, más adelante, nos está diciendo en el versículo 12 que bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Así que nos habla de otra causa de felicidad, de gozo, de alegría, y es resistir las tentaciones. Y luego ya al final, en el versículo 25, nos dice que aquel que es un hacedor eficaz de la palabra de Dios es bienaventurado en todo lo que hace. Así que Santiago está diciendo, wow, Jesús nos habló de las bienaventuranzas, nos habló de qué trae felicidad al hombre y al creyente, y yo voy a seguir en esa línea y voy a hablar también de aquello que trae felicidad, gozo, paz, contentamiento, satisfacción al creyente, y es aquel que hace la voluntad de Dios. Y nos presenta hacer la voluntad de Dios en 3 áreas. En primer lugar, nos va a hablar del área de las pruebas, luego va a hablar del área de las tentaciones, y luego nos va a hablar de el área de la palabra de Dios. Y Santiago, en toda su carta, hace un énfasis especial acerca de la fe. Por lo tanto, quiero enfatizar también que Santiago nos va a hablar de una fe viva, de una fe auténtica, genuina, una fe que surge de la mente, el alma y el espíritu del creyente. Una fe que es vivida, no solamente una fe que es conocida, no solamente una fe que es una profesión de fe que podemos confesar con la boca, sino una fe que está arraigada en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y que la vivimos. Una fe que se traduce en el día a día y en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer. Por lo tanto, una fe viva. Y esa fe viva es probada en estas 3 áreas. En primer lugar, nos va a hablar del área de las pruebas. Dice el versículo 2 en adelante: hermanos míos, tened por sumo gozo, o por ser muy dichosos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Así que tenemos aquí algo que es una realidad en la vida de todas las personas y de los creyentes también. Todas las personas, cada ser de la humanidad, a lo largo de su vida soporta circunstancias diferentes, circunstancias que le ponen a prueba, circunstancias que le afectan y frente a las cuales hay diferentes reacciones. Las pruebas prueban qué hay dentro de nosotros, y por lo tanto, según lo que hay dentro, así vamos a reaccionar. Y eso ocurre con todos los seres humanos en todas las áreas. Pero en cuanto a los creyentes, también tenemos pruebas, especialmente aquí se refiere Santiago a pruebas de circunstancias externas y también circunstancias internas. Pueden ser pruebas debidas a enfermedad, pueden ser pruebas debidas a pérdida de familiares, pueden ser pruebas debidas a pérdida de trabajo, a una situación económica escasa, difícil, ¿verdad? También puede haber pruebas por causa de la fe cristiana. Pueden haber pruebas de rechazo de los propios familiares, rechazo a nivel de los amigos o compañeros de trabajo, puede haber rechazos en las escuelas, en los institutos, en la universidad, puede haber rechazo entre los vecinos también. Y en casos extremos, como ya sabemos y está ocurriendo siempre a lo largo de toda la historia, hay también persecuciones por causa de la fe en Cristo, hay también cárceles por causa de la fe en Cristo, hay malos tratos por causa de la fe en Cristo, violencia,
incluso hay muertes por causa de la fe en Cristo. Todo eso supone un contexto de pruebas internas y externas que a todos nos afecta. Es interesante saber que las pruebas vienen de parte de Dios. Es decir, que son ocasiones, circunstancias a través de las cuales Dios tiene un propósito, quiere trabajar en nuestra fe para hacer madurar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para que crezcamos en el conocimiento de la persona de Dios, que crezcamos en nuestra relación con Él, para que le busquemos más y más, porque dice que la prueba nuestra fe, lo dice clarísimamente, la prueba de vuestra fe, y dice que ese tiempo de prueba necesita paciencia, evidentemente, porque si rompemos la baraja y le decimos a Dios, mira, ya no juego a este tema de las pruebas, para mí es una situación que no me gusta, son difíciles, desagradables, me incomodan, yo no quiero las pruebas, yo rompo la baraja, oye, y mira, que sea la vida como sea, no trabajes conmigo, no te preocupes de mí. Bueno, eso no sirve, ¿vale? Eso no sirve. En el creyente necesitamos soportar las pruebas con paciencia, decirle a Dios, Señor, estoy en una prueba, cualquiera que sea, interna, externa, entiendo que viene de parte de ti y voy a soportarla, porque sé que en este proceso de probar mi fe tienes un buen propósito para mi vida. Tienes un propósito que va a traer felicidad, como nos ha dicho el versículo al principio. Sentiros muy dichosos, tened por sumo gozo como el sometedores de prueba. Es decir, Señor, entiendo y acepto de que la prueba que me estás permitiendo pasar es para mi bien, es para mi felicidad, es para mi alegría, es para traerme gozo, porque tú vas a hacer un trabajo en mi vida que va a dar un buen resultado. Es lo que dice aquí, que la paciencia de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Así que, en ese sentido, esa fe viva que decíamos que hemos de poner en el Señor, es una fe que es probada. Repito, a veces nos incomoda, a veces no nos agrada mucho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aceptarla. ¿Qué bienes puede traer la prueba a nuestra vida? Puede traer humildad delante de Dios, puede traer respeto a los demás también y no caer en las críticas, valorar a cada una de las creyentes y de las demás personas también, hacernos sentir que somos frágiles, y en ese sentido valorar mucho más la vida que Dios nos ha dado, nos ayuda a descansar más en las fuerzas de Dios, nos ayuda también a contentarnos y valorar lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, gozarnos en la provisión de Dios, nos ayuda a querer, a confiar más y a buscar más las cosas celestiales y eternas que no las cosas terrenales y temporales, ¿verdad? Así que es bueno. Hay un buen propósito de parte de Dios cuando permite las pruebas en nuestra vida, cuando nos envía las pruebas a nuestra vida. Si nos falta entendimiento para entender por qué, dice el versículo 5, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Señor, no entiendo las pruebas, no sé por qué permites que me pase esto, no sé por qué permites esta experiencia de dolor o esta adversidad, o me privas de estas cosas, o estas pérdidas de familiares, estas enfermedades, esta situación económica. Señor, ¿por qué la permites? Bueno, cuando no entendamos el propósito de las pruebas, lo entenderemos al final, eso es verdad, pero pidámosle a Dios sabiduría. Dice que Dios es sabio. Dios sabe por qué nos envía las cosas. Y si nosotros se la pedimos, y la pedimos con fe, dice que Él nos va a dar la sabiduría suficiente y también la paciencia necesaria para que aceptemos las pruebas con gozo, con contentamiento, sabiendo que al final va a ser una gran bendición para nosotros. Por lo tanto, una fe viva es probada para que sea completada, mejorada, perfeccionada, y dice para que nada os falte, para que nada nos falte en cuanto a la madurez espiritual, porque las pruebas
prueban nuestro carácter y forman nuestro carácter para hacerlo conforme a la imagen de Jesucristo. Hasta que Cristo, dice Gálatas, sea formado en nosotros. Jesús pasó por pruebas, pasó por dificultades, adversidades, y ahí se forjó su carácter también. Ahí se forjó. Él probó su fidelidad a Dios, su amor a Dios, su dependencia de Dios, su contentamiento en Dios, y eso formó su carácter. Y es lo que ha de formar nuestro carácter también. Hizo que no confiase nunca en los hombres ni en las personas, solamente en Dios. Que no diera gloria a los hombres, solamente a Dios. Que entendiera bien que tenía una misión que cumplir y se mantuvo fiel. Y eso es lo que hace las pruebas, que podamos desarrollar un carácter a la imagen de Jesucristo. Dice la palabra que ese carácter es madurez espiritual. Por lo tanto, una fe viva que es probada y se mantiene en la paciencia, produce madurez de carácter conforme al carácter de Cristo. Segundo lugar, nos presenta otra situación, nos presenta las tentaciones. Y aquí nos dice que nuestra fe, la fe viva, va a ser probada en medio de las tentaciones. Algunas consideraciones. En primer lugar, mientras que las pruebas vienen de parte de Dios, las tentaciones no vienen de parte de Dios. Nos dice en el versículo 16, amados míos, no os engañéis. Dios, no os engañéis. Es decir, nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. No dejémonos engañar, ¿verdad? A veces la excusa de las tentaciones es, como las tentaciones vienen de Dios, pues, y si peco, bueno, pues mira, Dios tiene la culpa, ¿vale? He pecado, no he podido resistir la tentación, claro, me la envía Dios, Dios me tienta, bueno, pues si al final le peco, pues bueno, la culpa de Dios, ¿eh? Siempre la culpa es de Dios. Evidentemente, Manel es buenísimo, es perfecto, ¿eh? Es un santo, vamos. Cuando comete un pecado, un fallo, una caída, la culpa la tiene Dios. Esa es qué trampa, ¿no? Qué trampa caemos normalmente cuando en nuestros fallos, en nuestras equivocaciones, siempre le queremos echar la culpa a Dios. Eso es lo que hace el mundo en general, pero los creyentes no podemos caer en esa manera de pensar. Todo lo contrario, el versículo 12 nos recuerda que si Dios permite, no envía, pero permite la tentación, que tanto viene de parte nuestra, de nuestra vieja naturaleza pecadora, como de parte externa, de parte de Satanás, usando el mundo en que vivimos, eso es para nuestro bien cuando Dios lo permite. Bienaventurado el hombre, dice el versículo 12, que soporta o persevera bajo la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que, de nuevo, vemos de que hay una bendición cuando Dios permite que seamos tentados. Si no fuera para una bendición nuestra, Dios no permitiría la tentación en nuestra vida. Pero sabe que cuando somos tentados y resistimos la tentación, resistimos al diablo, como nos dice Santiago más adelante, entonces hay una bendición para nosotros. Ahora, antes de desarrollar las bendiciones que nos vienen cuando resistimos y vencemos y superamos la tentación, nos aclara de dónde vienen. Si no vienen de parte de Dios, ¿de dónde viene la tentación? Dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando es llevado, atraído y seducido por su propia pasión, es decir, por sus malos deseos que hay en nuestra naturaleza pecadora. Después, cuando somos atraídos, seducidos, ¿verdad? Entonces esos malos deseos, dicen, han concebido, han aceptado esta tentación. Y cuando la han aceptado, entonces es cuando pecamos. Y cuando el pecado lo realizamos, entonces engendra la muerte. Es decir, que hay todo un proceso de la tentación. Hay un proceso de una sugestión, una sugerencia, una atracción, hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios.
Cuando hay ese punto de la tentación, no es pecado, no estamos pecando, ¿vale? La tentación, cuando es solo tentación, no es pecado. Es pecado cuando caemos en la tentación y cometemos aquella sugerencia de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Es como ese refrán chino muy conocido que dice que no podemos evitar que los pájaros den vueltas encima de nuestra cabeza, pero sí que podemos evitar que hagan un nido en nuestra cabeza. Lo mismo pasa con los malos pensamientos, los malos deseos que surgen de dentro de nosotros o que pueden venir externamente del mundo en que vivimos, instigados por el propio Satanás. Pueden venir, pueden llegar a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Podemos sentir ese deseo. Eso no es pecado, eso es tentación. Pero cuando esos malos pensamientos, esos malos deseos, los que nos quieren atraer, empezamos a tomar el gustillo, empezamos a pensar, uy, qué bueno, qué placer al hacerlos, me gustaría hacerlo, quisiera hacerlo, y decimos que sí, entonces ya hemos pecado. Y si además de decir que sí, me gustaría, lo hacemos, entonces dice aquí, engendramos esta muerte, que es una destrucción que hay dentro de nosotros. El pecado es tremendo en nuestra vida, destruye nuestra buena conciencia, daña nuestra comunión con Dios, daña nuestro progreso espiritual, daña nuestro amor hacia el prójimo y hacia los demás, ¿verdad? Nos desanima en la vida cristiana, nos hace retroceder en nuestro progreso espiritual, así que causa un estrago en nuestra vida. Por lo tanto, eso es lo que llama aquí la que engendra la muerte. Ahora, ahí la alternativa es no caer en la tentación. Y cuando dice aquí que no caemos en la tentación, que hay una prueba de ser tentados y no caemos, dice que entonces hay una bienaventuranza, hay una bendición de parte de Dios para todos aquellos que son fuertes en la tentación, los que resisten la tentación, ¿verdad? Por un lado nos dice aquí que vamos a recibir la corona de la vida. Esta corona de la vida entiendo de que no es solamente algo de cara al futuro, es algo presente. En cuanto si la tentación causa muerte, resistir la tentación y no ser vencidos por ella, sino vencerla, causa vida. ¿Qué quiere decir vida? Quiere decir una experiencia de una mayor comunión con el Señor. Quiere decir una experiencia de victoria espiritual. Quiere decir una experiencia de fidelidad a Dios. Una experiencia de mantenernos en el amor a Dios. Una experiencia de valorar ese poder de Dios y acudir y acogernos al poder de Dios. Es una experiencia de vida. Aquí ya, cada día, en el presente. También es verdad que repercutirá para la eternidad, pero ya aquí es una corona de vida para todos los que resistimos la tentación. Sabéis que en la Biblia se habla de 5 coronas, la de vida, incorruptible, de justicia, de gozo, ¿verdad?, de gracia. Entonces hay diferentes coronas, pero esta la recibimos cuando soportamos y resistimos la tentación y la vencemos. Algunos de los hemos dicho resultados, consecuencias de la caer en la tentación del pecado, ya lo hemos dicho, perdemos gozo, perdemos comunión con Dios, ¿verdad? Perdemos fortaleza espiritual, causa tristeza en nosotros, tenemos la mala conciencia, nos hacemos daño a nosotros y a otros también, ¿verdad? Esas consecuencias. Así que ahí tenemos ese reto que el Señor. Recordémosle al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado también. Fue tentado y ese momento de tentación no había pecado, pero Él resistió la tentación y salió victorioso. Y así también en cada uno de nosotros. Y en tercer y último lugar, hermanos, este capítulo 1 de Santiago nos confronta la fe respecto de la palabra de Dios. Y nos dice que una fe viva es aquella que obedece la palabra de Dios. Y hay una bendición también, porque en el final, versículo 25, hemos dicho que que obedece la palabra de Dios será bienaventurado en todo lo que hace.
porque se me ha olvidado, se me ha olvidado y quería deciros que en 1 Corintios se nos habla de que el Señor no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación el Señor proveerá la salida. Y el Señor sabe los límites hasta dónde podemos llegar. Por lo tanto, no hay motivos para caer en la tentación porque Dios no permitirá más de lo que podemos resistir y siempre nos dará su fortaleza, su salida para poder salir victoriosos de ella. Esto ha sido del punto anterior, pero ahora volvamos al punto número 3. La fe viva confrontada con la palabra de Dios ha de producir obediencia. Y hay 3 cosas interesantes que nos dice respecto de la palabra de Dios. Mirad, en el versículo 18 nos dice que hemos nacido por la palabra de verdad. Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de Dios de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Así que recordad el Señor Jesucristo cuando le respondió a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y hay el nacimiento espiritual es tanto por el Espíritu Santo como por la palabra de Dios. Somos, dice 1 Pedro, renacidos por la palabra de Dios también. Así que en ese sentido, la palabra de Dios es esa palabra que ha traído vida espiritual a nosotros cuando hemos creído. En segundo lugar, nos dice el versículo 21, que esa palabra ha sido implantada como una semilla, ha sido plantada dentro de nosotros. Y es maravilloso este versículo porque dice, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Así que la palabra de Dios nos hizo nacer, pero la palabra de Dios es una semilla que está plantada en nosotros. ¿Y sabéis lo que hace una semilla? Una semilla cuando es plantada en una buena tierra, da fruto, crece y da fruto. Y eso es lo que la fe viva, el resultado de una fe viva cuando obedece la palabra de Dios, da fruto. Un fruto de obediencia, un fruto de fidelidad a Dios, un fruto que al hacer la voluntad de Dios damos gloria a Dios. Y esta palabra es una palabra interesante porque dice que a la vez que da buenos frutos, y nos dice en el versículo 20 que nos ayuda a hacer la justicia de Dios, a la vez nos libra de la ira, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, la palabra de Dios sí que hace la justicia de Dios. Versículo 21, la palabra de Dios nos limpia porque nos ayuda a desechar toda inmundicia y todo el resto de malicia. Así que la palabra de Dios nos hizo nacer, la palabra de Dios es una semilla plantada en nosotros para que llevemos buen fruto. La palabra de Dios nos limpia de la ira, de la inmundicia y de la malicia también. Y esa palabra, repito, hace en nosotros esta obra cuando se cumple lo del versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque el que solamente es oidor de la palabra se engaña a sí mismo. Y fijaos que por segunda vez Santiago dice, no os engañéis. En primer lugar nos dijo, no os engañéis diciendo que la tentación viene de Dios, porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie. La tentación viene de nosotros y del entorno mundano en el que vivimos. En segundo lugar, no os engañéis. La palabra de Dios no es solo para ser oída, la palabra de Dios es para ser obedecida. Porque cuando es obedecida, entonces produce un fruto que agrada a Dios. Dice en el versículo 25 que el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, porque la palabra de Dios es la verdad y nos libera de todo engaño, de toda mentira, del maligno, y se guía por ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y aquí me recuerda esas palabras preciosas que encontramos en el Salmo número 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite, en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Por eso a Josué se le dio este consejo de parte del Señor, directamente de parte del Señor y a través de Moisés. Se le dijo, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, y todo te irá bien. Queremos llevar fruto espiritual en nuestra vida, en nuestro servicio al Señor, obedezcamos la palabra de Dios. Queremos ser de bendición a los hermanos, vivamos según la palabra de Dios. Queremos cumplir bien el ministerio que Dios nos ha dado, guiémonos por la palabra de Dios. Prediquemos su palabra y guardémonos de obedecer siempre su palabra. Fue también lo que le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuida de ti mismo y cuida de esa palabra, de la doctrina. Cuida de ti mismo y cuida de la doctrina. La palabra de Dios, queridos hermanos, es una bendición cuando la obedecemos. Así que quiero resumir y quiero acabar con este resumen de lo que hemos visto. Santiago, repito, nos está hablando de bendiciones. Bendiciones de parte de Dios para cuando nuestra fe viva es probada, lleve un progreso espiritual en nosotros. Cuando la fe viva soporta las pruebas con paciencia, la fe en nuestro carácter madura, nuestro carácter crece, nuestro carácter va creciendo a la imagen de Jesucristo, desarrollamos más nuestro amor al Señor, nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia del Señor. En segundo lugar, cuando resistimos la tentación, que no viene de parte de Dios, pero Dios la permite, cuando la resistimos, la confrontamos con el poder de Dios, como nos dice Santiago cuando está hablando de este tema al principio. Dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. La tentación la resistimos cuando primero nos hemos sometido a Dios. Y en ese sometimiento a Dios encontramos la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios, el ejemplo del Señor Jesucristo, el ánimo que Dios nos da y nos da la fortaleza para resistirla. Nos da también, recordemos en Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, que es todo un equipamiento de armas espirituales y defensas espirituales que Dios nos da para poder combatir también la tentación. Y es una bienaventuranza también y es una bendición el poderla vencer. Y por último, hermanos, es la tercera bendición que nos habla, es de obedecer y hacer la palabra de Dios. Todo eso forma un conjunto donde permite que el creyente siga creciendo en su vida día a día, crezca en la madurez, crezca en la fidelidad y la fortaleza de su fe en Dios, crezca en los frutos espirituales por obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanos, muchas bendiciones para todos. La palabra de Dios solo trae bendición y felicidad a aquel que la hace, la guarda y la cumple. Dios bendiga su palabra. Bien, Manuel, pues muchas gracias por esta palabra. Ya llega el momento de despedirnos, así que voy a abrir todos los micros para que se arme el jaleo y podamos despedirnos y charlar todos. A ver, voy a ir abriendo. Mañana no está. Decir, No sé si por qué aquí, María, Marinela, Pedrín. Bueno, eso no sé si está por ahí. Ya os ha tenido que salir ya una opción de poder abrir el micro para poder despediros. Adiós. Con- Besitos.
Adiós. Adiós a todos. Hermano, Buena Por la semanita. mano. Están saludando todo. Edson y están Un saludando. momento. Mm. Ay, ahora vemos a María. Ahora vemos a María. Hola. Domingo está conectada. Hola María. A ver. Date la voz. Sí, está Mira, la tita, hablando ¿dónde desde- está la tita María? Debemos María, pelo pero por no se aquí. ve. ¿Dónde está? Aquí. Seguimos con las células durante la semana, ¿eh? Martes y miércoles también, ¿vale? ¿Eh? Andrea, si la queréis cambiar, no lo podéis cambiar vosotros a otro día, Andrea. Mira la tita. No, ahora ya lo pondré ahí. No, Vale. el problema será el mismo si viven en Badalona algunos cuantos. Hola, Domingo. Oye, Andrea, Ah, ¿qué hay, Puli? la sugerencia, Andrea. Bien, ¿me bien, oyes? ahí Hola, estamos. Alma. Hombre, Domingo, ¿qué tal? Es que no, Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. no hay sol. Hay vía de recuperación, pero es muy lento esto. Es muy lento. Está hablando el tite, pero Bueno, no se oye. todo se andará. Todo se andará. Pero al final tendrás un corazón fortalecido. Sí. Pues sí, doblemente. Doblemente, Espiritualmente y carnalmente. sí. Hola, Está guapo. bien. Bueno, vale, un beso y un abrazo para todos. Muy bien, Gracias. abrazos, Domingo. Igualmente, Bendiciones, Domingo, saludos. bendiciones. El domingo que viene seguramente el formato será este mismo, ¿no? Lo haremos a través de Zoom. Vale, No, a ver si es el soy- último y luego ya nos podemos reunir otra vez. De momento estamos así A ver, hasta que el fin de semana nos podamos veremos en ello. mover con tranquilidad. ¿Vale? Muy bien. El domingo que viene seguro que Mamá. y nada, nos veremos por aquí, pasaremos el enlace y luego el vídeo lo colgaremos en YouTube, que es lo que También tendremos este sábado tenemos también el reparto de los alimentos. Vale, Ah. lo que pasa es que solamente para personas de Santa Coloma, imagino. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien, Vale, muy bien. muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, viene alguno de San Adrián también. Pero Marinela, ¿qué tal vais, la Marinela? semana, bendiciones. Adeu. Que vaya muy bien. Hasta el martes. Gracias. Yo sí que el martes vendré si Dios quiere. Vale. Igualmente. Venga, adiós a todos. Adeu, Manel. Dios Adeu. Adeu, guapa. Andrea dice que no tiene voz. Sí, ¿Quién? Adiós. Andrea. que no había- No, vos quiere, lo que pasa es que no nos la quiere decir. Seguro que lo puede ver. Pero tú nos oyes, Andrea. Sí, sí, eso es un sí. Ahora. Ahora Es un sí. sí mudo. Andrea, ¿nos oyes ahora? No, que te mejores. Vale, gracias. No se está oyendo, no se está oyendo. No, no, Que el no. niño- no os que oigo. el confinamiento sea leve, va. Colgamos. Alma. Muy bien. Un abrazo para todos. Buen provecho ahora cuando comamos. Buen domingo para todos y buena semana. El Señor nos bendiga. Igualmente. Gracias, igualmente. Abrazos fraternales. Adeu, Para Papi. todos. Adiós, guapo. Besos. Marinela. Adeu. Adeu. Adiós. Adiós.